Hola, ¿qué tal chicos? Yo soy Pérez. Finalmente, Google Pixel 5. Sabemos que Google hace muy buenos softwares, pero haciendo hardwares como que no ha sido muy bueno. Este año ha optado por hacer un teléfono de gama media, pero combinado con este muy buen software les dio un resultado de un teléfono muy bueno. El Google Pixel 5 tiene un diseño estéticamente más limpio y sencillo. De hecho, más bonito y simple que el Pixel 4. Y esto fue posible gracias a que se quitó el sistema de radares en el Pixel 4, con el cual podías desbloquear tu teléfono y hacer ciertos gestos. En su lugar, se puso una simple abertura para poder poner ahí la cámara frontal, manteniéndolo así simple para que se viera mucho mejor. De hecho, es uno de los mejores diseños en un Pixel hasta ahora. Hecho de aluminio reciclado, de hecho se siente más como plástico por el recubrimiento, muy suave por cierto, pero si no fuese por el peso dirías que está hecho de plástico. El botón de desbloqueo es color metálico, distintivo de los Pixels, el cual combina con el logo de la parte de atrás. Es resistente contra el agua, cuenta con un sensor de huella dactilar por la parte de atrás, que también puede usarse para deslizar la barra de notificaciones, lo cual creo que es único. Carga inalámbrica y tiene un tamaño similar al iPhone X. Un teléfono, creo yo, con un buen tamaño para la mayoría de las personas. Y lo que más me encantó de este teléfono fue el color, aunque también hay en negro mate. Y es un teléfono grandioso, aunque debo mencionar de que dieron un paso hacia atrás en cuanto a hardware, y eso incluye en las partes internas. Cuenta con un motor de vibración no fuera de lo común y no tiene altavoz auricular. En su lugar, el sonido viaja a través de la pantalla, lo cual hace el sonido más débil. Pero con todas estas desventajas, seguimos hablando de un teléfono de gama media, así que esto es entendible. La pantalla es 6 pulgadas, 1080p OLED de 90 Hz, con colores decentes y con un brillo ok. A su máximo brillo no es tan brillante, pero al menos es suficiente para poder verlo en un día soleado bajo el sol. Además tiene bordes simétricos que hacen que el teléfono se vea muy elegante. Tenemos una pantalla de 90 Hz, lo cual a este precio creo que es pasable. Al menos para la mayoría de las personas no creo que les vaya a importar, a menos que vengas de un teléfono de 120 Hz. En cuanto al chip 750G, me parece que tiene un buen balance con el software y la pantalla. Esto no le pareció bien a mucha gente, especialmente para aquellas que vienen del Pixel 4, pero creo que esta estrategia estuvo bien. Combinando 8 GB de RAM y Android 11, tienes un teléfono que va a ser más que bueno para las tareas de la vida diaria. Tiene una batería de 4000 mAh y esta te va a durar durante todo el día con un uso moderado. Y me refiero desde que te levantas hasta que te vas a dormir. En cuanto a cámaras, el Pixel se ha mantenido como uno de los teléfonos que tienen las mejores cámaras, ya que cuentan con los mismos sensores desde el Pixel 2, pero ahora incluye el sensor del Ultra Wide. Y estas fotos son bastante buenas gracias al procesador de Google. Pero ya que usaron el chip 750, cada que tomas una foto debes esperar a que procese, lo cual quita la sensación de un teléfono más premium. En cuanto a las selfies, podrás editar la iluminación, muy genial. Ya tampoco podemos apretar el teléfono para activar al asistente, pero se puede seguir activando deslizando el dedo desde una esquina. Y todos los rasgos del Android 11 los vas a poder encontrar en este teléfono, con la ventaja de que tienes las actualizaciones primero porque es un Pixel. Como ya lo mencioné antes, los juegos van a ser muy estables gracias a la combinación del chip 750G y 8 GB de RAM. Al menos con el juego Fortnite, que es un poco pesado, va a mantenerlo estable. También a mi parecer los botones puestos en un solo lado del teléfono no es muy conveniente, especialmente para aquellas personas que juegan con el control, ya que va a quedar más orientado hacia un lado para no apretar los botones. Y otra de las cosas es que este teléfono es capaz de recibir señales 5G. En conclusión, creo que este es un muy buen teléfono, recordando que es de gama media, pero diría yo que debería estar a precio de $599 en lugar de $699. Pero conociendo a Google, lo va a poner en oferta para el Black Friday o para algún otro día más adelante. Y esto ha sido todo. Déjame saber en los comentarios qué piensas acerca de esto. Dale un like y suscríbete para ver más contenido como este. Gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente.